Hi, everyone. We're about to begin our panel discussion in Spanish. So we'll change to Spanish soon now, but there is translation. There's live translation interpretation in the bottom corner as there have been with other sessions. So, so switching now. Hola a todo mundo. Bueno, empezamos nuestro panel discutiendo, el tema de nuestro panel de hoy es acercando mundos distantes, experiencias en aplicación de resultados de investigación en la política pública de la educación, que va muy bien con los temas que ya hemos visto durante las sesiones pasadas que acabamos de tener. Estamos muy contentos de tener un panel con una participación tan distinguida de tres áreas muy diferentes del problema que estamos tratando en nuestro taller. Me permito presentar a nuestros panelistas primero y luego empezaremos una conversación alrededor del tema de nuestro panel y terminaremos con unos 10-15 minutos al final de esta sesión con preguntas que pueden hacer para que respondamos y que tengamos una conversación al respecto de los temas que mencionen. Bueno, primero quisiera presentar a la doctora Arisa, que ya platicó anteriormente. Tuvimos el gran gusto de escuchar del programa Serpi lo Paga en Colombia y la implementación que se dio en base en una colaboración con académicos en la Universidad de los Andes. Y para resumir brevemente, bueno, la biografía destacada de la doctora Arisa, ya ha estado involucrada con el gobierno en Colombia desde hace 15 años en términos de educación y ha liderado la construcción del marco regulatorio y de políticas públicas en sectores de trabajo y de educación. Hoy en día es consultora para Everis Colombia y justo me comentaba que actualmente está trabajando temas de gran importancia para el gobierno de Bogotá en cuestiones de educación. Y comento que dentro de su gran carrera política, se desempeñó como viceministra de Educación Superior del 2014 a 2016. Muchas gracias, Natalia. También tenemos al doctor Correa, que es profesor en la Universidad de Chile. El doctor Correa se graduó de la carrera de Ingeniería Matemática en la Universidad de Chile en 1999 y luego obtuvo su doctorado en MIT en 2004. Y después de su doctorado, ha trabajado varios temas dentro del ámbito de economía y computación y de matemáticas de Operations Research. También se me están yendo las palabras en español, cuando se trata de mezclar la terminología más técnica. Y bueno, acabamos de ver una plática también de un gran proyecto al cual estaba asociado el doctor Correa, que es en términos de decisiones de escuela en Chile. Y finalmente tenemos al doctor Rafael Obregón, quien tiene un puesto de liderazgo dentro de UNICEF Paraguay. Incluyendo respuesta a emergencias y acción humanitaria. Ha fungido como asesor regional en comunicación de salud dentro del área de familia y salud comunitaria y la unidad de salud para niños y adolescentes de la Organización Panamericana de la Salud. En su oficina regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. El doctor Obregón también se desempeña como asesor técnico, investigador y persona de contacto para agencias de cooperación nacional e internacional, gobiernos y organismos no gubernamentales. Así que tenemos en esta plática tres perspectivas diferentes de lo que es el interfaz entre educación y política, entre el mundo académico y la política pública. Así que, bueno, una introducción breve, pero esperamos, vamos a continuar con algunas preguntas que le haré a nuestro panel para poder seguir con la conversación. Bueno, para empezar, quisiera preguntarle al doctor Obregón, por favor, cuéntenos una experiencia específica que pueda compartir en la que se logró conectar a la academia en el diseño, implementación
o evaluación de políticas educativas. Muchas gracias, Francisco y colegas, por la invitación a este panel, realmente en un espacio en el que normalmente no tenemos, o con el que no tenemos mucha interacción, así que muy complacido de tener este espacio. Voy a referirme brevemente al caso Paraguay, primero con una breve contextualización y luego una referencia muy corta a dos iniciativas que me parece interesante compartir y que luego pueden dar pie a algunas de las preguntas que yo quisiera más bien formularle a ustedes como parte de este panel. Primero, el contexto educativo en Paraguay es un contexto desafiante. Es un país con una población cercana a 1.6 millones de niños, niñas y adolescentes en edad escolar. Desafíos que pasan por todavía unas brechas en términos de cobertura, con una deserción o exclusión escolar que se acrecenta a medida que los chicos van avanzando en los diferentes niveles educativos. Muchos de ellos luego entrando a actividades de trabajo infantil, o en muchos casos en una dimensión de la conocida NINI, que ni estudian ni trabajan. Luego también con resultados todavía muy desafiantes en lo que tiene que ver con las competencias lectoras y matemáticas reflejadas en los resultados de las pruebas PISA. Y por supuesto con muchas brechas en términos de los grupos de mayor vulnerabilidad, poblaciones indígenas, poblaciones con discapacidad, poblaciones rurales o más pobres. Y todo ello, por supuesto, ha sido parte, digamos, del análisis y de los esfuerzos que el gobierno paraguayo viene adelantando en los últimos años, incluyendo un proceso de reforma educativa y de transformación educativa, como el país lo ha denominado, que arrancó el año pasado y proceso en el que nosotros hemos venido acompañándoles en diferentes ejes. Entonces, simplemente para contextualizar el desafío que plantea la educación en el país, y por supuesto es un aspecto crítico dentro de las proyecciones del país en términos del desarrollo de su capital humano, su inserción y competencia en los mercados productivos y demás. Y aquí, y a eso volveré en un minuto, por supuesto la pandemia nos ha planteado unos desafíos adicionales en ese sentido, entendiendo que en gran medida lo que ha ocurrido es visibilizar aún más esas brechas por las circunstancias a las que nos obliga la pandemia, pero que en realidad son aspectos que han estado presentes durante ya varios años. Y en ese sentido quisiera destacar muy brevemente dos ejemplos de iniciativas que nosotros hemos acompañado de manera directa o indirecta. La primera es una iniciativa que UNICEF ha venido implementando a nivel global y especialmente en países de América Latina, que tiene que ver con el fortalecimiento de capacidades nacionales para la elaboración de textos inclusivos, y aquí se hace uso del diseño universal de aprendizaje, que precisamente tiene muchos elementos provenientes, por ejemplo, de tecnologías como inteligencia artificial, donde parte de la intención es precisamente desarrollar una serie de herramientas y de contenidos en formato digital, que además incluyen también lengua de señas, para facilitar la accesibilidad de cualquier niño con discapacidad, donde también se ha trabajado en fortalecer las capacidades de otros actores clave en el sector educativo, como el caso de las editoriales. Y este proceso que nosotros iniciamos hace un par de años, que validamos y pilotamos el año pasado en un grupo de escuelas, ahora está listo para ser llevado a escala en el país, pero evidentemente con la llegada de la pandemia y el cierre de las escuelas en el país, esto por el momento está detenido. Un segundo ejemplo tiene que ver con una iniciativa denominada Mapara,
que apunta a desarrollar o introducir mejor un modelo de enseñanza de las matemáticas en el país, un modelo que está basado en la experiencia japonesa y que además tuvo o ha tenido el apoyo de la cooperación japonesa, donde se introduce una serie de metodologías participativas de pensamiento, razonamiento crítico con respecto al aprendizaje de las matemáticas y donde el docente también entra a jugar un papel muy importante en términos de modificar muchas de las metodologías de aprendizaje que tradicionalmente han dominado la enseñanza de las matemáticas en el país y que precisamente a través de esta iniciativa que se implementó en forma piloto en un municipio del país, mostrando resultados muy positivos, el año pasado, 2019, también se ha introducido como parte del currículo general para los primeros años de formación y así gradualmente ir escalándolo a lo largo de los diferentes ciclos de formación. Pero de nuevo, la pandemia ha puesto, digamos, en stand-by estos procesos y es allí donde, digamos, yo entro a plantear algunas inquietudes muy importantes a mi modo de ver en términos de cómo en la academia, la investigación, estas alianzas entre gobierno, sociedad civil y academia que han sido parte de estos procesos de diseño e implementación de estas iniciativas, pueden también ayudar a encontrar mecanismos, a desarrollar herramientas, metodologías, aplicaciones que permitan responder a estos desafíos en el marco de la pandemia. Y allí, digamos, yo he preparado una serie de preguntas que las puedo compartir más adelante, pero en esencia, por ejemplo, frente a estos desafíos, ¿cómo podemos avanzar con estas iniciativas en un contexto donde las plataformas digitales en este momento se convierten en la herramienta fundamental para desarrollar ese tipo de trabajo? ¿Cómo logramos sobreponernos a las limitaciones que plantea, por ejemplo, la brecha digital que existe en el país y de qué manera podríamos precisamente asegurar que los rezagos educativos, por ejemplo, no se agudicen, los rezagos de aprendizaje, perdón, no se agudicen en poblaciones más vulnerables, donde podamos desarrollar en medio de estas circunstancias procesos que permitan la participación y la inserción de niños y niñas en procesos de aprendizaje. Sabemos que no son preguntas fáciles, que no hay respuestas sencillas, pero parte de lo que conversé con Francisco precisamente era plantear este tipo de interrogantes, que sabemos son desafiantes, pero que, por ejemplo, para un país como Paraguay, representan preguntas críticas, porque ciertamente, al igual que en otros países, no tenía las condiciones necesarias para hacer una transición rápida, efectiva, de un sistema enteramente presencial a un sistema basado en el aprendizaje virtual y a distancia. Entonces, termino esta primera intervención con esas reflexiones, esas consideraciones, y más adelante puedo compartir algunas de las preguntas específicas que he preparado quizá para escuchar sobre todo las reflexiones de ustedes, los expertos en desarrollar este tipo de soluciones. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Rafael. De hecho, lo que comenta ahorita me llama la atención para quizá preguntarle a Natalia cuál es su experiencia con la educación digital y con estas brechas, porque antes de esto nos platicó de un programa a un nivel más sistémico de acceso a educación y de igualación de oportunidad en educación, pero en términos de docencia y de cómo acercar la investigación o el mundo académico en lo que se debería de dar como currículum o metodología. Quería saber si tenía alguna experiencia con esto, porque sé que ha estado muy involucrada, de hecho, con aprendizaje ya a nivel adulto, por ejemplo, la cuestión de lifelong learning que me mencionó en cierto momento, y no sé cuáles sus experiencias han sido en términos de esta brecha de manera teórica, qué es lo que se debería de dar en un currículum de aprendizaje, quizá en matemáticas, en tecnología, lo que sea, y ya en práctica. ¿Cómo se han acercado estas dos áreas?
Bueno, digamos, yo creo que aquí en Colombia hay pues una discusión y una suerte de soluciones a esas discusiones o de procesos que están muy, muy pendientes. Como yo creo que a todos los países la pandemia, digamos, la pandemia por sí sola no nos trajo problemas. Es decir, los problemas o la falta de evolucionar en ciertos temas ya era un problema que traíamos. Es decir, hoy nos vemos presionados a solucionar cierto tipo de elementos muy básicos. Entonces, eh, yo ahí creo que ahí hay una cosa básica y es la academia y el modelo universitario. En Colombia por lo menos hay que volver a redefinirlo porque, digamos, tenemos un modelo como anclado, muy anclado a la visión muy francesa de la universidad, eh, y todo nuestro sistema queremos llevarlo allá, pero resulta que al no poder llevarlo allá, lo que estamos creando es como una especie de engendro de mala calidad que, para decirte la verdad, ni es que estemos enseñando a la gente las bases teóricas necesarias, suficientes para desarrollar otro tipo, digamos, de acciones, porque lo que nos encontramos es que sí, tenemos un sistema de educación muy, muy bueno, pero otro que hemos dejado crecer sin demasiada vigilancia, sin demasiado estándar, que no está llegando y no está generando esas capacidades, digamos, suficientes en la población. Entonces, si tú me lo preguntas hoy en el marco de la pandemia, pues esas diferencias siguen existiendo. Eh, las capacidades de la docencia, los currículums, todo lo que tiene, sigue y se profundizan aún más las brechas. Entonces, porque unos currículums malos, pero ahora con una mala infraestructura de internet y de todo lo demás para ciertos sectores, que era un poco lo que queríamos romper con el programa Serpilo Paga, y es, ¿por qué no? O sea, aquí tenemos algo muy bueno, ¿por qué no cogemos a la gente que nunca va a poder entrar ahí y con unas herramientas muy objetivas, muy amplias, los ponemos acá porque ese sistema sigue siendo muy segmentado y no vamos a poder hacer esto? Entonces, yo ahí, pues digamos, saliendo un poco como del nicho, creo que ahí pues todavía hay un camino muy grande que avanzar en generar, en que el sistema genere para todos por igual esa base de oportunidades que nos permita no ver a la academia tan lejos del resto de la humanidad. Es que por eso pasa, ¿no? También un primer mensaje es cómo hacemos que no se vea tan lejos, entre otras porque la capacidad de unos y otros no sea tan lejana. A veces la academia no se puede hablar con el sector público porque los mismos funcionarios públicos pues no tienen la capacidad de hablar con la academia, y la academia a veces sufre de cierto ego y de algún arribismo que tampoco le permite, digamos, bajar al lenguaje de una situación que pues es ahí, y eso es lo que da la tierra y eso es lo que tenemos en ciertas regiones y en todo lo demás. De hecho, esos son muy buenos puntos porque hay una pregunta que de hecho quisiera hacerle a usted y a José, ya que son de ambas partes, platicando ya de política y del mundo académico, que si nos pudieran compartir cuáles son los errores más comunes que se tienen al acercar ambos dominios. Sería muy interesante saber de la perspectiva de la política pública cuál es lo que se siente o quizás sea un error y viceversa. No sé si nos puedan comentar un poco más. Ok, si quiere José empezar. Sí, bueno, una cosa es lo que decía Natalia hace un minuto, ¿no? Decía esto de que la comunicación es muy difícil. No sé si es realmente un error o algo así, un error de ambas partes. Los académicos, por un lado, sufrimos de un poco de arrogancia, lo pondría, y hay un lenguaje que es complejo de entender, y muchas veces los académicos no entendemos la dimensión política de las decisiones. Queremos diseñar un sistema perfecto donde todo funcione perfectamente bien alineado, pero no entendemos que detrás de eso van a haber personas que toman decisiones, y esas personas pueden equivocarse y no tomar las decisiones que uno anticipaba que iban a tomar, y por lo tanto los sistemas pueden fracasar por ese tipo de cosas. Hay muchos ejemplos. Yo creo que un ejemplo interesante para ver que
que se ve como un error, al menos en Chile, tuvo que ver con la implementación cuando el 2007 se cambió el sistema de transporte, se cambió de una sola vez. Entonces se rediseñó el sistema de transporte de Santiago completamente. Y más allá de si el diseño era bueno o malo, hay una transición que es muy difícil de llevar a cabo. Y la gente no conoce las nuevas líneas, toma mal la decisión de cómo irse a su trabajo, y finalmente ha pasado mucho tiempo para que eso mejore. Hubo problemas de diseño de los académicos que participaron, problemas de, qué sé yo, cálculo de la velocidad media de los buses y por lo tanto cuántos buses se iban a necesitar. Está lleno de posibles fuentes de error. Y yo siento que una cosa que al menos en Chile se aprendió mucho de eso es la gradualidad de la implementación. O sea, intentar implementar política pública de forma gradual suele ser más efectivo que implementarlas de una sola vez. Yo siento que ahí hay un error, algo que uno aprende de ciertos errores que han ocurrido. Bueno, yo igual creo que los errores o bueno, los posibles retos son de lado y lado. Del sector público yo puedo decir, porque además he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes perfiles como de entidades públicas, y es que a veces hay entidades públicas que no hacen nada por hacer objetiva la relación con la academia. Y a mí me parece que eso es un error. Es decir, yo tuve la oportunidad aquí en Colombia de trabajar en unas entidades o planeación nacional que tiene una relación muy cercana con la academia, y esa relación la alimenta. Y no solo la alimenta de ganas, sino que la alimenta también de posibilidades, de espacios, de dinero. Entonces, ahí usualmente tú tienes un recurso anual para que si tú tienes un problema en la cabeza, primero acudas a una universidad y estés con un equipo de gente. Entonces, hay que hacer objetiva la posibilidad de esa relación, y no todas las entidades públicas lo hacen. Ya tú pasas a un ministerio donde el que dirige el ministerio es un poco más político y se olvidan que eso es un espacio, que no tienes que montar un centro de investigación dentro del ministerio, pero que sí debes tener una relación objetiva y unos mecanismos objetivos, así no sean en recursos, pero sí cómo se relaciona ese sector. Por otro lado, a veces a los hacedores de política pública encontrarse con la academia es como una suerte de, como si te fueras a negociar con un sindicato, no, es decir, primero, pues, en efecto, sí, a veces vas a ir a negociar con los académicos también, porque tú tienes unas ideas y ellos otras, pero no hay que generar, no hay que ponerlo en un espectro como de ese tipo de negociación, o en su defecto hay que aprender a negociar. Hay que aprender a negociar entre la política pública y el académico, y eso también a veces falta esa dimensión. Y por otro lado, un tema de planeación y tiempos. La academia siempre va a tener sus tiempos, o sea, por más eficiente que pueda ser, si tú quieres pensar un tema, pues tienes que anticiparte a tener la solución, y a veces el político pues no quiere ese tiempo, quiere la respuesta inmediata en su tiempo de administración, y eso es algo que como hacedores de política pública debemos saber. O sea, si tú te montas a un cargo donde ya tienes tu agenda, es decir, donde ya sabes cuál es el problema y todo y aceptas, y viene eso de un proceso, a mí me ha pasado en algunos temas que he manejado, ya venía de un proceso de análisis académico, pues yo puedo pretender que voy a tener un resultado en 2 meses, en 6 meses, en un año, pero si realmente llegué a uno de esos cargos a ver cómo está el panorama y a tratar de solucionar algo, pues tengo que contar con el tiempo, digamos, y a veces entonces no se llama a la academia y a buscar las mejores decisiones porque no se quieren tener esos tiempos, digamos, de retraso. Y por parte de la academia, pues a veces, no sé, a veces algunos académicos tienen muchísimo más el poder de la destrucción que de la construcción. Porque toda cosa que tú tomes hecha desde la política pública puede tener todas las dificultades del caso, o por lo menos en mi país, porque no se hace nada totalmente planeado y totalmente estructurado como debería ser. Entonces, todo es susceptible, digamos, de ser criticado. Y yo creo que uno tendría que entrar en un proceso en el que, listo, es importante la crítica, pero una crítica que pueda construir sobre lo mismo. Porque entonces el resultado del hacedor de política es que no le quiere mostrar nada a la academia, porque es muy riesgoso para el político. Entonces, realmente hay que también empezar a generar un equilibrio allí. Hay un error y es no invitar a los hacedores de política pública a la academia.
a conocer un poco qué se hace ahí. Yo he tenido experiencias muy interesantes cuando me invitan a conocer cosas, a explorar, a hacer como una especie como de feria del tema de pósters, pero no solo entre académicos, sino ¿por qué no invitar a esos que están metidos en ese proceso? También tienen un problema de no reconocer los tiempos de la política pública y desconocer y decir, bueno, yo voy a buscar una solución y voy a tardar 2, 3 años. Entonces también hay que decir, bueno, pero si yo quisiera que el siguiente gobierno hiciera algo, ¿cuándo ese gobierno va a empezar? Eso hay que tenerlo muy claro y no facilitar la operación. Yo creo que a veces a los académicos se les olvida que esa solución tiene que operacionalizarse. Entonces, yo no estoy diciendo que el académico llegue hasta el nivel de la operación, pero sí tenga en cuenta que el lenguaje en el que va a hablar con ese otro que sí lo va a hacer, tiene que llegar hasta allá. Es decir, su propuesta no está lista, sino hasta que cubre toda esa cadena de valor y se puede llegar al otro lado. Sí, me deja Francisco agregar una cosa que le encuentro mucha razón a Natalia en esto de los tiempos distintos. Por supuesto. Los tiempos en política son evidentemente tiempos breves, uno quiere implementar algo, las cosas en general se mueven por lo que va pasando, llega el COVID-19 y por lo tanto necesitamos hacer cosas urgentes para que la gente pueda pasar la pandemia, ¿no? Los tiempos en la academia son evidentemente muy lentos, uno hace un doctorado y toma 5 años para hacer un proyecto, y luego... Y creo que eso es un motivo que refuerza que es lo importante que es tener una academia fuerte, o sea, una academia diversa y fuerte y sólida, porque eso permite que en el momento en que se necesita una determinada política, ya hay alguien que ha pensado en el problema. Y no empezamos a pensarlo en ese minuto, sino que llevamos años pensándolo. Y creo que eso hace mucho más efectiva después la implementación de una política. Así es. Eso. No, y también regresando un poco al tema del lenguaje común que mencionaba José, como lo que dice Natalia, de que tener esta comunicación, tener alguien del gobierno, cierta comunicación y contacto constante. Seguramente hay ejemplos que podríamos platicar más al respecto, pero para que en el momento que se necesite algo, esté ese lazo y ese lenguaje común, porque y es algo que ustedes conocen mucho más que yo, pero simplemente expresar ciertas ideas, simplemente saber qué es lo que se requiere. El primer paso a veces es algo que se tarda mucho y que crea una brecha, y si se puede saltar eso ya sería de muchísima ayuda para cuando se necesite acudir a la ayuda del mundo académico. Y de hecho quisiera continuar, pues, bueno, creo que en cierta parte cubrimos la pregunta siguiente que iba a preguntar, pero de todos modos quería preguntarle, José, bueno, platicamos ya me platicó de cierta manera, hablamos de algunos éxitos, pero también hay ciertos fracasos, y bueno, y hay mucho que aprender de los fracasos en la comunicación entre el mundo académico y la política pública. No sé si quiera comentar un poquito más al respecto de este tema. Sí, o sea, yo creo que los fracasos se deben a diversas razones y un poco yo creo que razones de los dos lados, de que por un lado la política pública queremos implementarla muy rápido, por otro lado la academia que puede ser muy arrogante y creer que sus modelos son perfectos y que las personas no, digamos, cuando uno lleva algo desde un paper a una aplicación, a algo real, hay muchos pasos y hay muchos lugares donde uno puede cometer errores. Pero creo yo que lo importante es aprender de esos errores, o sea, aprender, por ejemplo, lo que mencionaba de la gradualidad, luego en otras políticas públicas, en particular donde me ha tocado estar involucrado, que es el sistema de admisión escolar en Chile. Eso se ha hecho a lo largo de 5 años, partiendo por una pequeña ciudad, no tan pequeña, pero por una localidad, una de las regiones más chicas de Chile. Luego se amplió a 5 regiones, luego todo el país menos Santiago, luego incluyendo Santiago, y así también con los distintos niveles de ingreso. Y ha sido una política implementada a lo largo de 5 años, y creo que eso ayuda, y se aprende en el camino. Les puedo contar un ejemplo. El primer año, el sistema lo que hace es que la gente postula, digamos, como contaba Natalie, no sé si pudieron ir a la charla, pero
la gente postula a distintos colegios y frente a la ausencia de colegio de un niño, lo que hace el sistema es que le asigna un colegio, y le asigna un colegio esencialmente el más cercano que tenga un cupo disponible. Y eso genera algunos problemas porque cuando lo probamos en Punta Arenas, y lo hicimos así, y lo que nos dimos cuenta es que podríamos haber llegado a una situación donde teníamos que estar asignando gente lejísimos, solo por el hecho de usar este sistema. Y lo que hicimos al año siguiente, no nos ocurrió, digamos, por A o B o C motivo, pero podría haber pasado perfectamente. Y lo que hicimos al año siguiente fue dejar esa última fase, que es la asignación por distancia, para una fase posterior del sistema. O sea, ahora el sistema solo considera preferencias, y luego en una segunda fase considera la etapa de distancia, cuando ya se han liberado cupos, digamos. Bueno, así hay miles de ejemplos donde uno aprende en esta gradualidad, en que hay cosas que pueden ir mejorando y que uno no se dio cuenta al comienzo y que en la siguiente implementación funciona un poquito mejor, mientras que si uno hace todo a escala nacional directo, creo que es mucho más riesgoso. Eso. Francisco. Sí, no, adelante, Rafael. Sí, sí puedo hacer un par de observaciones en este tema. Y bueno, aquí me pongo un poco mi sombrero de mi experiencia anterior trabajando en el sector académico. Pero yo creo, y conectándolo a lo que dije en mis comentarios iniciales, yo creo que es importante entender también el contexto del país, tanto en términos académicos como en términos de las agendas de desarrollo. Y aquí hablo desde esa perspectiva, digamos, más aplicada. Porque, por ejemplo, si yo tomo el caso paraguayo y esos desafíos que yo mencioné al inicio, para los cuales puedo pensar, como lo dije al inicio, en varias preguntas que son muy concretas en términos de la necesidad de resolver algunos problemas inmediatos que el país enfrenta, pero que lógicamente tienen que estar insertados en una agenda mucho más de largo plazo, más sistémica, que invariablemente demanda del concurso y la participación de la academia. Entonces allí, por ejemplo, generar agendas comunes que por un lado tengan en cuenta esas preguntas, esos desafíos, por el otro lado también entiendan cuáles son las capacidades y posibilidades de la academia, cuál es el tipo de alianzas y de relacionamientos que tendrían que darse a nivel regional o global, esos tiempos de los que hablaban tanto Natalia como José en términos de los tiempos en política pública versus los tiempos en la academia. Entonces yo creo que, digamos, ese diálogo pasa por agendas o por definir agendas comunes que tienen en cuenta todas estas variables, ¿no? Porque, repito, cada contexto va a marcar, digamos, unas necesidades específicas. Entonces yo creo que en ese sentido, ese diálogo y esa mirada de mediano y largo plazo es fundamental. Definitivamente ese diálogo, como menciona, es parte que fundamental y que es más difícil de lo que uno a veces piensa que sería. Continuando, de hecho, le quería preguntar, Rafael, bueno, hay muchos desafíos en educación en América Latina, volviendo al tema de educación en particular. Y quería preguntar por su perspectiva, un poco, escuchamos un poco de la perspectiva de política pública y del mundo académico, pero si usted pudiera tomar decisiones al respecto, ¿qué haría para atender tales desafíos y cómo debería de involucrarse el mundo académico? Ahorita comentó un poco sobre crear esta comunicación, pero ¿qué plantearía para proceder y ayudar a tratar algunos de los temas que ya han mencionado? Bueno, no, yo diría que varios países de América Latina han logrado avances importantes en términos de fortalecer sus sistemas de ciencia y tecnología, con inversiones importantes en la formación de capital humano, la introducción de sistemas de acreditación y de niveles de centros de investigación, la inversión, digamos, con ciertas variaciones, pero inversión sostenida
en procesos de investigación, sobre todo con una perspectiva bastante diversa en términos de la aplicabilidad y la relevancia de proyectos de investigación a diferentes temas y regiones de cada país, al fortalecimiento de las redes y alianzas regionales y globales. Es decir, yo creo que ha habido, digamos, una serie de avances en ese sentido, pero repito, para cada país esa realidad es distinta. Y si yo, por ejemplo, miro el caso paraguayo, que además, tengo que decir, tampoco lo conozco a fondo porque no llevo mucho tiempo acá, pero sí es evidente que todavía hay una desconexión importante entre la academia paraguaya y la política pública del país, que pasa por diferentes razones, digamos, de inversión, de capacidades, de agendas, de proyectos conjuntos, que requiere un trabajo de mediano y largo plazo, como decía. Y para ello es fundamental que eso se dé en un marco de diálogo y de trabajo conjunto, que no es fácil por diferentes razones, políticas, financieras y de todo orden, ¿no? Entonces, digamos que primero tiene que haber un análisis que mire ese ecosistema y entienda cuáles son esas dimensiones en las que hay que trabajar, porque una sola acción no va a ser suficiente. Pero luego también creo que no podemos esperar a que se resuelvan todos esos problemas para luego buscar, digamos, posibles opciones de trabajo colaborativo. Y ahí es donde yo planteo la importancia, digamos, de pensar en iniciativas muy específicas que puedan abrir camino. Y allí, por ejemplo, los temas que yo planteé, o sea, cómo aceleramos los procesos de aprendizaje virtual, cómo podemos desarrollar herramientas que nos permitan, por ejemplo, identificar niños y niñas que puedan estar más propensos a abandonar la escuela, cómo podemos facilitar el aprendizaje de poblaciones indígenas o poblaciones con discapacidad a través de plataformas y herramientas que acorten, digamos, esas brechas desde el punto de vista tecnológico, cómo podemos dotar de herramientas y competencias a niños y niñas que están por fuera del sistema escolar para que se puedan insertar, digamos, en procesos eventualmente productivos que aseguren un mejor bienestar y posibilidades de desarrollo a futuro. Es decir, son preguntas inmediatas, ¿no? Que requieren de un trabajo conjunto y por eso planteo la importancia de que sea un ejercicio paralelo, ¿no? Al menos, repito, en el contexto paraguayo. Entonces yo creo que se trata de eso, ¿no? De entender el contexto e identificar opciones de avance que puedan responder a las necesidades de corto plazo, pero también a las de largo plazo con sistemas cada vez más sólidos en términos de ciencia y tecnología. De hecho, quería plantear la siguiente pregunta, de hecho, a usted y a Natalia, porque platicando de que tener estos procesos en paralelo y de tener, bueno, en cierta parte actividades como esta en donde podemos compartir los problemas que se tienen y para ver, platicar y conversar un poco más con académicos y bueno, gente de diferentes disciplinas, es importante para llevar adelante este proceso paralelo. Pero le quería preguntar a usted y a Natalia, bueno, empezando quizá con Natalia, que, bueno, en la audiencia hay una buena cantidad de investigadores jóvenes que tienen interés en la región y precisamente en estas brechas, en la interfaz entre academia y política pública. ¿Tienen alguna recomendación que les podrían hacer para que se prepararan para cómo involucrarse o para sentir que lo que hacen tiene algún impacto? Bueno, yo tengo acá como un top 10 de cosas que cuando me haces esa pregunta se me vienen a la cabeza, entre otras porque como hacedora de política pública he estado los 2 últimos años motivando y tocando todas las puertas de la academia para que precisamente se fortalezca mucho la investigación en mi campo, en educación superior, formación para el trabajo, lifelong learning, porque siento que para que la política pública pueda avanzar, necesita, como decía José, una academia mucho más fuerte, una academia que tenga eso de base,
que cuando llegue cualquiera pueda saber que allá está la información, allá hicieron un análisis de X o tal cosa, y todavía Colombia no lo tiene. Entonces yo soy de las que impulsa mucho sin querer entrar a la academia, sino seguir en la política pública, que eso exista. Entonces, yo creo que un joven que está queriendo volverse un académico muy fuerte, pero que además quiere que lo que haga impacte el sector público, debería empezar por, esto es algo que puede sonar tonto, pero hay que hacerlo en realidad, y es informarse de la realidad política del tema. Es decir, es no estar en una burbuja, sino en realidad, si yo voy a trabajar un tema de transporte, yo sé cuál es como digo yo como economista, la economía política de todo el tema de transporte, quiénes son de un bando, quiénes son los actores, cuál es la posición de unos, cuál es el beneficio que están queriendo recibir estos y los otros, porque a veces una idea es totalmente inviable precisamente, no porque no sea la mejor salida, sino porque allá en el proceso es políticamente inviable o los incentivos son inviables. Entonces hay que conocer mucho eso para poderle dar, digamos, unas soluciones más certeras. El marco regulatorio hay que conocerlo. Yo a veces conozco muchos investigadores que desconocen el marco regulatorio de ciertas áreas, y eso impide que esas propuestas sean incluso darse la tarea de que en su propuesta se cree el marco regulatorio, que parte de la propuesta sea, esta mañana lo decíamos con Juan Felipe, en un momento en el que vimos Ser Pilo Paga con un tema muy fuerte que era no sostenible financieramente alrededor, pues creamos una ley que se llamaba el mecanismo de pago contingente al ingreso, y esa también se la inventó él desde la academia. Incluso hace parte también de su tema de tesis, y es, ok, esto hay que darle viabilidad porque recursos infinitos no tiene Colombia. Usar diagnósticos integrales para no perder la perspectiva de la solución. A veces, claro, las investigaciones tienen que ser muy específicas, pero ese diagnóstico, eso tiene que estar metido dentro de un diagnóstico general, porque eso me lleva a otro punto, que es que si yo no tengo el diagnóstico general, una solución puede tener en sus incentivos muchas, digamos, impactos en otros sectores. Entonces, yo tengo que tratar de, al hacedor de política pública, decirle cuáles son los riesgos en otros sectores, y eso no lo logras si no tienes un diagnóstico integral del tema. Entonces, hay que medir esos incentivos de toda índole tras hacer un diagnóstico muy integral. Fomentar la socialización conjunta de las investigaciones y de los problemas. Es decir, yo sí creo en estas ferias que podrían hacerse de país, de bueno, estas son las investigaciones, eso estamos tratando de hacer, pero ¿cuáles son los problemas que se ven, digamos, en la sociedad? Crear mecanismos, ok, aquí hay una crítica que yo tengo al tema de la investigación en el sector de educación, y es que es muy parcial, en Colombia al menos. La investigación en educación en Colombia está muy centrada en la pedagogía, en cómo generar elementos, digamos, para el mejor aprendizaje, la mejor enseñanza. Pero la educación es un abanico de cosas. Y yo, por ejemplo, que tuve la experiencia de ir a conocer o de estar muy involucrada con el sector de educación de Estados Unidos, tú ves como PhD en varias áreas, es decir, no solo en pedagogía. Encuentras hasta PhD para poder ser líder de instituciones de educación superior, porque pues en cierto sentido es todo un arte y tienes que tener mucho expertise para realmente hacerlo bien. Entonces en administración, pero también en proceso, en fin, en la parte financiera. Entonces aquí en Colombia, por ejemplo, una persona como yo que se dedica a hacer política pública en educación, tiene como cerrado el camino para poder hacer un PhD en cómo haces una política pública en educación mucho más certera. Entonces, está todavía la academia muy metida en ciertos aspectos y no en todos en los que podría cubrirse. Entonces hay que ser más integral. Si tú eres el del tema y quieres llegar mucho más allá y de pronto hubo posibilidades de que algo de tu investigación fuera, hay que hacerle seguimiento hasta el final. Hay que participar de la evaluación, de los impactos, socializar esa evaluación de impactos, pero además no ser absolutista. Yo a veces digo que a veces la academia se le va la mano en decir si esto está bien o está mal. Yo en política pública
y en las responsabilidades que he tenido como hacedora de política pública, yo digo, si la gente se alcanzara a imaginar todas las restricciones y todo lo que, en el momento en el que tuve que tomar esas decisiones, todo lo que me perseguía, deberían evaluar si la decisión que tomé fue la mejor o la peor en términos de costo-efectividad, de impactos, qué sé yo, pero no en absoluto, porque en absoluto todo puede ser bueno o muy bueno para unos y muy bueno para otros. Y al final digo, para cerrar con eso, y es que, pues, yo creo que las personas no podemos ser independientes políticamente, todos tenemos una posición política, pero la academia sí debería tratar de que los resultados de las investigaciones, por lo menos haya dos de diferente vertiente política, y debería procurar por eso, no porque exista solo una visión, sino porque existan al menos dos visiones, así sean hechas por dos investigadores diferentes, y ese equilibrio también debe producirlo la academia. En este país hay temas que no tienen equilibrio político, porque pues los investigadores también tienen su visión política. Y entonces, por ejemplo, frente a este tema de Pilo Paga, pues hay dos muy buenas universidades enfrentadas. Los Andes, que dice, esta es la mejor solución, y la Universidad Nacional de Colombia, que dice, detesto ser Pilo Paga. Y entonces ahí no ha habido un proceso en el que ellos, en vez de detestarse unos con otros, armen un proceso en el que diga, venga, vamos a poder, para darle a estos hacedores de política una viabilidad, qué resultados me dan aquí, por qué esta posición aquí, y que organizadamente ambos tengan una posición. Eso es. De hecho, son muchísimos puntos. Entonces, creo que me escucho un eco. Son muchos puntos muy interesantes, en particular, bueno, lo que menciona de cómo coordinar diferentes facciones en el mundo académico en sí. Si por sí ya la comunicación es difícil, agregar esta dimensión seguramente dificulta las cosas muchísimo más y no da marco para entender la realidad de las decisiones públicas, que bien que mal, como menciona, es una parte fundamental que para ahora los jóvenes que se encuentran aquí tratando de hacer una diferencia deben de tomar en cuenta si quieren, digamos, hablando en el lenguaje ya más de optimizar ciertas cosas. O sea, bueno, en el lenguaje ya de optimización, teniendo en cuenta todas las restricciones, es sumamente importante, y si eso no se comunica, no podemos utilizar las técnicas que conocemos. Y de hecho, había, sí. Perdón, si puedo hacer una última intervención, porque tengo que Por retirarme, supuesto. como saben, a las 3 y es una discusión muy interesante y quizás los colegas se puedan quedar unos minutos más. Pero quería hacer una breve intervención a manera de cierre desde mi perspectiva, y es, escuchándole a Natalia, me generó esa reflexión. Esa mirada ecosistémica a la que yo hago referencia, donde tenemos que pensar en diferentes niveles, ¿no? El individuo, digamos, la comunidad, el nivel de política. Yo creo que es fundamental hacer esa distinción, porque, por ejemplo, yo abordé la discusión un poco desde la óptica de cómo, pensando en el tipo de público, cómo podemos identificar preguntas y propuestas que permitan solucionar o responder a esos desafíos que de alguna manera están más al nivel, digamos, individual en términos de desarrollo de competencias, habilidades, procesos cognitivos, etcétera. Quizá, digamos, a un nivel de la comunidad educativa, donde los docentes también, lógicamente, juegan un rol central. Pero luego, bueno, en gran medida la discusión de los colegas se ha centrado más en el nivel de política. Y yo ahí, digamos, pienso que esa distinción es fundamental, porque el nivel de evidencia y el nivel y los procesos investigativos que ello demanda también son muy distintos, ¿no? Entonces, por eso, digamos, me parece clave, digamos, que en este tipo de discusión probablemente uno trate de diferenciar dónde encaja cada uno de esos procesos en términos de la intencionalidad que uno tenga con respecto a la investigación y al trabajo con la academia. Y cerraría diciendo simplemente
entendiendo que hay muchos investigadores jóvenes que, como lo dije al inicio, Paraguay enfrenta muchos desafíos en esta área. Hay unas oportunidades muy interesantes de trabajo colaborativo, sobre todo en términos de trabajo en alianzas, no solamente con el sector público, sino con la academia en el país, que permite trabajar en redes, que permite introducir, digamos, propuestas innovadoras, repito, en cada uno de esos niveles que haya planteado. Quizá puede ser más fácil, por ejemplo, hacerlo a nivel individual o a nivel de la comunidad, hablando de la comunidad educativa, y un poco más complejo hacerlo a nivel de políticas, pero simplemente dejar abierta esa posibilidad, especialmente con algunas de las preguntas que planteé al inicio de mi intervención. Muchas gracias, Rafael. Y de hecho, no nos queda mucho tiempo, así que quería, bueno, terminar también preguntando la misma pregunta a José, para que nos comente un poco ya del ámbito universitario, de proyectos o investigación, cómo podríamos acercar a jóvenes que tienen interés en tener un impacto ya más social en términos de su investigación. Cómo del mundo académico se puede fomentar o ayudar a crear estos lazos para que se pueda tener ese impacto. Sí, gracias Francisco. Al igual que Rafael y Natalia, siento yo que hay una cosa importante en términos de superar, de perderle el miedo, digamos, digamos, informarse del tema, etcétera, y perderle el miedo. Y en general en el tema, como creo que primero las colaboraciones política pública, gobierno, Estado, academia, son colaboraciones en general muy fructíferas. Son colaboraciones que han dado origen a excelentes políticas públicas en el mundo completo, en Latinoamérica en particular y en muchas otras partes. Y creo que es algo que deberíamos fomentar. Eso es como primer mensaje con el que me estoy quedando. Y siento yo que hay una cosa importante, es superar el estereotipo, porque en mi experiencia, si bien es cierto, los académicos tienen su aspecto arrogante y viven en un mundo un poco distinto en las nubes, no es tan cierto que los académicos viven en las nubes y no les interesa nada de lo que pasa realmente en su país. Y por otro lado, los políticos no son simplemente máquinas que quieren juntar votos para la próxima elección, sino que son personas que les interesa el bienestar de su pueblo también. Y creo que partiendo de la buena disposición, creo que la conversación y la colaboración es mucho más fácil. La norma es que los políticos son personas bien intencionadas y que quieren el bien de su país con sus visiones políticas, por supuesto, y los académicos también les interesa que su investigación se transforme en algo que vaya a mejorar digamos, la vida de las personas. Y con esa premisa creo que es mucho más fácil colaborar que con la premisa de que estos son del tipo A, estos son del tipo B. Y en ese aspecto creo que como investigador uno tiene que tocar puertas, plantearse bien un área, un tema que uno le motiva, le interesa, estudiarlo bien, como decía Natalia, entender el contexto nacional donde qué es lo que está ocurriendo en ese tema. Y luego empezar a trabajar. Estas cosas son cosas que toman tiempo, no son de un día para otro que van a ocurrir, pero que finalmente en muchos casos dan origen a excelentes políticas públicas y a mayor bienestar para las personas, digamos. Así que eso sería mi... Muchas gracias, José, y bueno, gracias a todos nuestros panelistas. Ha sido un panel extremadamente interesante. Bueno, ahora vamos a transicionar a nuestra próxima sesión. Así que voy a cambiar a inglés, pero muchísimas gracias de nuevo. A ustedes, gracias a ustedes. Colegas. Thank you very much.